En general, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, donde ha ocurrido un estallido social, una lucha de la ciudadanía racional que defiende la democracia en contra de los gobiernos antidemocráticos. Hay que decir que esta situación está relacionada con los proyectos económicos que los gobiernos de esos países, como de otros, como es el caso de Nicaragua, han implementado en sus países bajo la bandera o bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional. Esa es la verdad. La defensa que muchos de esos gobiernos hacen no es por la democracia, es por sus privilegios económicos en su mayoría, privilegios de clase se le llama. Quiero agregar que el sistema que defienden estos países, estos gobiernos, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, tienen que ver con el sistema económico que defienden, con la agenda económica fondomonetarista que impulsan en todos estos países, del proyecto extractivista que también defienden, promueven, impulsan, que destruye la naturaleza y los territorios y que los gobiernos serviles al Fondo Monetario y represivos en sus países lo que han mostrado es su ambición de poder, su ambición económica y su interés de acumular riqueza al margen de los intereses de la población. Y esto se le ha llamado en varios países de América del Sur racismo colonial. Y de eso no escapan algunos países de nuestra región en Centroamérica. En el caso de Nicaragua hay que mencionar que sigue la persecución a los periodistas y comunicadores que independientes de cualquier agenda económica internacional o independientes de la agenda económica del gobierno, siguen desarrollando su trabajo y han impulsado la campaña Resistimos por la Verdad. Es una iniciativa de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua que hay que celebrar y que la vamos a impulsar, la estamos ya impulsando desde Onda Local. Onda Local, el poder de la palabra. Muchas gracias a Patricia por ese reporte y esa valoración de lo que está pasando en países como Chile, Bolivia, Nicaragua y con estos gobiernos antidemocráticos. Un saludo a Patricia hasta Colombia y quiero informarles que también nos pueden escuchar desde Chinandega a través de Radio Veritas. Radio Veritas está conectada a esta edición, así que le mandamos un saludo a todos las y los chinandeganos que nos están viendo, pero también que nos están escuchando a través de nuestra transmisión en Facebook Live, así que le mandamos un gran saludo. Como les comentaba, esta mañana vamos a conversar o vamos a compartir con la audiencia que nos está escuchando los resultados de una investigación, una segunda investigación que ha hecho Onda Local con el colectivo Transparencia Nicaragua. Esta mañana vamos a conversar con Karime Ulloa. Ella es la investigadora de esta investigación que hemos denominado transparencia focalizada en el sector salud, y vamos a profundizar en el programa Amor para los Más Chiquitos, que es uno de los programas insignes del Ministerio de Salud. Ya también nos va a acompañar en esta edición el doctor Freddy Gavino. Él es de la Unidad Médica Nicaragüense y con él vamos a talla, ¿verdad? Que eso determina si hay malnutrición, además de otros síntomas, ¿verdad? Sino también detectar si tiene algún tipo de problema, si nació con algún problema cognitivo
o también algún tipo de discapacidad, ya sea visual o auditiva, ¿verdad? Entonces la detección temprana de ese tipo de casos también es fundamental para, ¿verdad?, empezar a tratarlo, ¿verdad? Entre antes mejor, para que tenga un mejor desarrollo ese ser humano. Cuando empezaste a indagar y profundizar en este programa, ¿qué fue lo que te encontraste, Karime? Contanos y compartirnos con la audiencia cuáles fueron esas dificultades de investigar y profundizar en este tema en contextos como los que estamos viviendo en el país. Bueno, en investigación realmente nosotros tratamos de hallar información por todos los medios, ¿verdad? Entonces acudimos desde, por ejemplo, la academia, que serían las universidades o centros de investigaciones, los datos oficiales, ¿verdad?, de cualquier estado. Esa es una información fundamental. Y también, pues, si conocemos a personas que a su vez trabajan en las áreas de interés del estudio, entonces puedes fijarte que buscamos por diversos medios. Entonces, al iniciar esta investigación, el primer paso fue, bueno, hay varios programas insignes, ¿verdad?, del Ministerio de Salud. El primero es, bueno, veamos cuál de esos programas tiene más información a la disposición del público, pues colocándome yo como una ciudadana de a pie, cualquiera, ¿verdad? Y entonces, para empezar, la primera búsqueda, vos sabes, ahora con los medios digitales, es internet, ¿verdad? Las páginas web, etcétera, a ver qué se encuentra ahí. Y lo que nos encontramos es que realmente había mucho vacío de información. Es decir, primero, digamos, sobre los programas en general, mucho encontramos que la información era de noticias, o sea, reportes de actividades, se hizo este taller con tantas personas, tantos médicos, pero un documento en sí oficial que describiera cada programa, definitivamente eso fue, o sea, lo más que encontramos fue precisamente de Amor por los Más Chiquitos, pero igual fue un documento, te digo, de 4 páginas sin exagerar y con fotografías ahí, que entonces si hiciéramos un trabajo de edición de cuánto realmente hay en letra, en contenido, pues yo creo que no pasa de las 2 Entonces páginas. me estás diciendo que dentro de todos los programas, Sí. lo escogiste porque tenía mucho más información. Exactamente, porque estamos claros pues que estamos en una situación en donde la información pública pues no es que abunde. Entonces, un criterio súper importante para decir, bueno, cuál de todos los programas insignes, aparte, bueno, pues sí, de que lo que te comentaba anteriormente, de que es muy importante al tratarse de la población menor de los 5 años, pues estaba la otra parte también más práctica, ¿verdad? O sea, investigar sobre algo, sobre lo que se pueda tener más información. Hablemos, oficial. Karime, de los resultados de la investigación para luego hablar un poco de cuáles fueron las alternativas, hablar Okay. cómo la población también está solicitando información en estas circunstancias, no solo los que estamos investigando, sino la gente cómo está solicitando y haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Contanos por dónde estaban los hallazgos, qué encontraste al analizar este programa. Bueno, los hallazgos son a partir de un enfoque que decidimos utilizar que se llama transparencia focalizada. Entonces, ese enfoque ya tiene unas 4 variables que son donde uno tiene que tratar de buscar la información, que son transparencia, que tiene que ver directamente con el acceso a la información. Después está rendición de cuentas, que se refiere más a los procesos internos, ¿verdad?, que tiene cada ministerio, cada institución para ejercer esta forma de control del manejo de los recursos, ¿verdad? Y que tiene que ver con protocolos, procedimientos, etcétera. Y después tenemos el control, se le llama vertical y horizontal, que uno tiene que ver con las otras instancias del Estado, encargadas también de hacer su labor de vigilancia, de la labor de las otras instancias, como es, por ejemplo, la Contraloría y también la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y finalmente lo que mencionaba de la población, ¿verdad? Okay. La población realmente está haciendo o no uso de la Ley de Acceso a la Información, tiene interés de hacer una labor de veeduría social,
¿verdad? Ese ya es el último componente, que como ciudadanos nosotros tenemos nuestros deberes, nuestros derechos, pero también nuestros deberes en cuanto al manejo del Estado. Entonces vayamos a ver los resultados en temas de transparencia. Entonces, en cuanto a transparencia, es lo que ya venía mencionando anteriormente, de que realmente el acceso a la información es muy escasa. Como te mencionaba, imagínate que no encontré documentos oficiales sobre de la descripción de cada programa, sino más bien solo noticias. Se hicieron estas actividades, entonces pues es difícil hacer una evaluación de un programa si no tenés realmente la información. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que cada institución, cada municipal, cada ente del Estado tiene que establecer o aperturar una oficina de acceso a la información pública en la que investigadoras como vos pueden ir y solicitar formalmente información de este tipo. ¿Cómo te fue en tu caso? Bueno, la ley, claro, te dice que debería crear, y las oficinas fueron creadas en su momento, ¿verdad? Y funcionaron funcionaron por los primeros 3 años, tengo entendido. Pero la verdad es de que en la actualidad esas oficinas han sido cerradas. Quienes se encargan ahora de la información son, por ejemplo, las instancias de comunicación o de atención, ¿cómo es? Bueno, hay instancias de prensa. Prensa, exactamente, son más que todo. Entonces ahí ya de entrada pues hay un incumplimiento, porque esta tiene que ser una oficina separada, independiente, o sea, y exclusiva, ¿verdad? Para dar cumplimiento a esta ley. Y entonces ya ahí ya no la tenés. Entonces es un primer incumplimiento. Segundo, lo que yo encontré es que el mecanismo, según la ley, ¿verdad?, es que esa solicitud puede hacerse de manera escrita, por ejemplo, pero también oral. O sea, no necesitas como tanto formalismo. Sí había un formato que uno llenaba, etcétera. Pero, por ejemplo, en la ley no te dice que tenés que especificar el motivo por el que vos estás solicitando la información, porque al fin y al cabo es un derecho, ¿no? O sea, mi derecho es pedir esta información. Y el mecanismo que a mí me dijeron que había que hacer era una carta a la ministra. ¿Una carta directa a la ministra? Sí. Después que fui 2 veces y estuve esperando ahí a ver si me atendía en la oficina de prensa, pero que como siempre están en actividades, que entonces no estaban, que no sé qué, hasta que al final, te digo, ya en la segunda visita, después de hacerme esperar como 1 hora o más, mire que el procedimiento me están diciendo que es una carta a la ministra, y lo que te mencionaba, pues que incluye ahora que el fin, de que cuál es el motivo de solicitar la información, y eso pues en la ley al menos yo no lo encontré. ¿Y hubo alguna respuesta? Porque la ley también establece plazo en el que te tienen que contestar o te tienen que notificar si la información está en proceso de No, inclusive desde la primera vez que fui me pidieron un número telefónico, porque como no estaban los de prensa, entonces que cuando regresaran pues se iban a poner en comunicación conmigo y con otra persona que yo con quien yo acudí, y no. O sea, no pasó nada. Dejamos un espacio, un periodo de 2 semanas. Me parece que más que suficiente, ¿verdad?, para que se pusieran en contacto, y no pasó absolutamente nada. Hablemos del otro aspecto, el tema de la rendición de cuentas de este programa. ¿Qué encontraste? Porque uno a mí me interesaría estar al tanto, si es un programa insigne del Ministerio de Salud, algunos datos específicos de rendición de cuentas. ¿Se ha hecho auditoría sobre cómo se ha ejecutado el programa? Mira, que hay un problema, digamos, aparte del estudio, un economista hizo desde la parte del enfoque económico que tiene que ver con presupuestos y todo eso, y él por su parte no encontró, digamos, como que hubiera una línea dentro del presupuesto específica para este programa, para el PAMOR. Lo más cercano que llegó a encontrar es, digamos, lo que tiene que ver con vacunas, pero ni siquiera ahí uno puede hacer algún tipo de cálculo, porque vacunas el Estado provee no solo para los niños, sino, por ejemplo, ahora que está la de la influenza, u otro tipo de la antirrábica, etcétera. Entonces tenés un monto de vacunas, pero de ahí no sabes cuáles corresponden, digamos, a toda, digamos, las que le tienen que poner a los niños. Entonces,
imagínate, si de la parte del presupuesto no sabes cuánto es el monto, entonces ¿cómo vas a pedir cuentas? O sea, desde ahí, o sea, lo que sí te puedo decir es que también parte de este programa es que se está ejecutando con personal que ya, ¿verdad?, que ya labora en el ministerio, ¿verdad? Y es el mismo personal el que lo... Exactamente. Entonces, lo único es, yo diría que es como, son una serie de actividades que ya venía haciendo, digamos, el Estado desde hace décadas, como el control de talla y peso, la vacunación, que viene desde los años 60. Lo distinto es que ahora el PAMOR viene a hacerlo todo en un mismo espacio, ¿verdad? Porque pasaba a veces que, llegaba la vacuna, le ponían la vacuna y la mamá ya se iba con el bebé y no le podían hacer. Entonces ya no le hacían el control de talla y peso, ¿verdad? O lo examinaban mejor al niño. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, entonces todo de la asesoría, en consejería, todo lo hacen al mismo tiempo. Y por otra parte, son las visitas domiciliares, ¿verdad? Pero entonces yo te digo, visitas domiciliares no implica que es que contrataron más personal para que quedara personal en los puestos de salud o en las unidades de atención en salud y una gente distinta viene entonces a hacer este trabajo. No, sino que es el mismo personal que entonces ahora se divide, ¿verdad? Entonces, claro, cuando me hablas de presupuesto, sí, presupuesto vacunas, pero uno se pone a pensar qué nuevo presupuesto o adicional necesita la ejecución de este programa. Y ahí yo considero que hay una cierta dificultad. En su momento se hicieron sus cartillas, ¿verdad? Pero ya se hicieron no sé cuántos miles y son las que están distribuyendo actualmente. Entonces, te digo, pues... ¿Hay alguna información de estas visitas que vos decís que hacen, las visitas por primera vez, si tienen contabilizado por municipio? ¿Hay información sobre eso? Hay información total, por país. Un número exacto. Sí, ¿No hay algún análisis, algunas conclusiones de qué significa esto en términos de salud, en términos de beneficio para la población? Yo te diría, bueno, pero ahí sí ya informe oficial, pues, o sea, lo que están son las notas de prensa que te dicen en tal año se fueron realizadas tantos miles de visitas. Lo que yo puedo ver es que sí realmente, pues, hay un estricto control de cumplimiento de metas. ¿Verdad? Eso sí me quedó clarísimo, de que no puede haber un niño sin vacunar si lo detectan en instancias superiores. Por ejemplo, aquí, que sería el CELAIS Managua, inmediatamente dice, bueno, y este niño aquí me parece que no tiene completa sus vacunas, entonces ahí les toca ponerse las pilas a los personales, pues, de que están del puesto de salud o los centros de salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que es vacunación, pues Nicaragua hace rato ya tiene, digamos, unos muy buenos porcentajes según ahí se los datos de los datos oficiales, incluso hay coberturas del 100%, ¿verdad? Entonces, cumplimiento del 100%. En ese aspecto sí, yo te diría de que lo que es vacunación, lo que es metas, o sea, ese control de que hay que hacer el trabajo, de cumplir y llevar el registro. Son 5 registros distintos, desde la tarjeta que maneja la mamá, o sea, y en todos tiene que estar ese seguimiento del niño. Y yo mismo lo observé, pues, que llega el niño y le toman la temperatura, lo miden, lo pesan, el cráneo, la estatura, y van anotando, porque ellas mismas dicen, trabajo que no se anota es como que no lo hiciste. Entonces ahí sí hay un estricto control. Cari, vamos a hacer nuestra primera pausa, son las 8:30 de la mañana, mientras ya la gente está conectada ahí en Facebook Live. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre este caso de transparencia focalizada en el sector salud. Vos, y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas. Pero, ¿cómo se le ocurre decir eso? Solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me da escalofríos. A esa edad, una chigüina tiene que estar estudiando, no panzona. Es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre. Es tan grave la situación
que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas. El Estado no les da ninguna opción. El embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos. Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Sin derechos reproductivos no hay democracia. 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Democracia. 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 Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia. La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Regresamos ya a Onda Local. Estamos conversando con Karime Ulloa, la investigadora de un estudio en alianza con Onda Local sobre un caso de transparencia focalizada en el sector salud. Estamos analizando el programa Amor para los más chiquitos. Y Karime, otro de los aspectos que vos mencionabas en este análisis que hicieron es el tema de cómo otras instancias del Estado están fiscalizando la aplicación y la ejecución de este programa. ¿Qué te encontraste en ese sentido? Bueno, me encontré nada. Sobre el ¿No hay programa informes de Contraloría? Sobre el programa en específico, no. O sea, lo más que encontré es que fue precisamente en la página de la Contraloría. Fueron, bueno, habría que mencionar que el estudio era del 2017 hasta junio del 2019. Entonces, lo que encontré respecto a este periodo fueron apenas 4 resoluciones de la Contraloría de informes presentados por el MINSA. 2 de ellos eran referidos a SILAIS y 2 eran referentes a hospitales. Entonces aquí pues toca como analizar a mayor profundidad que si digamos estos pocos informes se deben a que la Contraloría pues está retrasada con las revisiones, ¿verdad? Porque incluso esos 4 informes corresponden al periodo del 2017, presentados en los primeros meses del 2018, y la resolución es de ahorita, del 2019. O sea, estás hablando de que inclusive había uno, por ejemplo, que había pasado más de un año desde la fecha de recepción del informe, ¿verdad?, hasta que la Contraloría emitió
una resolución, ¿verdad? Entonces habría que ver ahí realmente cómo está funcionando internamente, si es que le faltan personal, si es que el MINSA no entregó más informes, qué es lo que está pasando. Ahí sí realmente yo no podría más que lanzar hipótesis, ¿verdad?, de qué es lo que realmente está pasando para que como digamos, se tomen todo ese tiempo, ¿verdad?, revisar. Y lo que sí te puedo decir es que en las resoluciones sí, digamos, la Contraloría sí dijo, bueno, aquí deben sancionarse los funcionarios fulanito, menganito, porque hicieron compra directa, porque compra directa, sea de combustible, de alimentación, inclusive encontré uno que era de obras de infraestructura, ¿verdad? Y lo otro que yo notaba era de que, bueno, la misma resolución dice, bueno, le compete o exhortamos a la máxima autoridad del Ministerio de Salud a que después, posterior a investigación tal, que tome las sanciones administrativas. Pero bueno, entonces ahí es donde también uno, al menos yo como ciudadana, bueno, y como investigadora diría, bueno, pues y entonces se lleva a cabo, digamos, digamos, ese llamado que hace Contraloría de las sanciones administrativas, pues ahí sí que ni idea, pues realmente. Y en el caso de la Asamblea Nacional, que es otra de las instancias que debería estar detrás de todos estos programas fiscalizando que en realidad pues le llega a los beneficiarios, pero además que el tema de cómo se invierten los recursos sea de la mejor manera. ¿Hay algún informe de parte de la Asamblea Nacional o en todo caso de la Procuraduría Especial de la Niñez, que también tendría que ver con los derechos de las niñas y los niños? Fíjate que un informe de la Procuraduría, lo único que menciona que es del 2018, y lo único que menciona sobre el programa es que sigue siendo ejecutado. O sea, no dice mayor cosa realmente, sino más bien es un informe escrito desde, digamos, de que a pesar de todo, de la crisis que hubo, que empezó el año pasado, de que los programas siguen siendo ejecutados. Básicamente eso es lo que dice. ¿Qué lectura le das a que estas tres instancias, que en teoría son las llamadas a darle seguimiento a este programa, no hay información mínima, no sabemos si están detrás de cómo se está aplicando, ejecutando este programa? Bueno, lo que te mencionaba de la Contraloría, por ejemplo, pues yo digo, habría que ver a qué se deben, digamos, todos esos retrasos. Si es, por ejemplo, falta de personal, que en algún momento hace varios años, en una presentación de otro estudio, precisamente sobre transparencia, yo había escuchado que realmente la cantidad de personal que hay para auditar todas las instancias estatales no es suficiente, ¿verdad? Entonces yo supongo que esa situación ha permanecido, ¿verdad? Pero por eso te digo, o sea, realmente no sé si se debe a eso o es por otro lado también que si el MINSA solo presenta de ciertos CILAI, de ciertos hospitales y ya con eso es suficiente o sea, ahí sí definitivamente no sé. La Asamblea Nacional, pues realmente ahí no tengo idea, será que están ocupados en otras cosas, porque inclusive pues hay una comisión de salud, ¿verdad? Karime, ¿y en el ámbito local hay mecanismos de rendición de cuentas? Si no tenemos una valoración a nivel nacional, a nivel de las instancias que deberían de estarle dando seguimiento, ¿cómo ocurre a nivel local? Pues a nivel local estamos muy, muy parecidos, para serte honesta. A nivel local, la población, te digo honestamente, pues yo le hacía una pregunta, le decía, ¿usted en algún momento ha solicitado información sobre qué otros servicios le pueden proveer aquí a su hijo, a su niña, a su niño, además de la vacunación y tal? Y te lo digo, había gente que simplemente se encogía de hombros, o sea, ni siquiera el no sé podía formular, o sea, era como que yo les estuviera hablando en otro idioma o no sé. Y ya cuando yo, pues como investigadora, ahí insistía en que me dieran una razón, ya era que me decían,
No sé, no se me ha ocurrido, nunca lo he pensado. Entonces lo que yo percibo es como sentirse completamente ajeno, o no sé si, digamos, como ciudadanos hemos llegado a un punto de conformismo o de no esperar más, no exigir más, ¿verdad? Sino que nos acomodamos a lo que hay y punto, porque inclusive, imagínate, te estoy preguntando ni siquiera sobre el manejo de los recursos, sino sobre los servicios, ¿verdad? Entonces imagínate, cuando yo hago la pregunta específica sobre si ha preguntado sobre, y cómo manejan aquí lo que les mandan, etcétera, pues peor todavía la situación. Mira, realmente, imagínate cómo es que de 46 personas con quienes yo conversé o encuesté, 44 de ellas me dijeron que nunca lo han hecho. O sea, si nos ponemos a hacer otro tipo de cálculo, o sea, es más de 9 de cada 10 personas, o sea, que no lo han hecho, no se les ocurre. Algunas sí plantearon que es porque siempre les han atendido. Entonces, como quien dice, pues siempre me han atendido, ha sido bien. ¿Qué otra cosa voy a aspirar, o voy a preguntar, o voy a exigir, o voy a pedir, o absolutamente nada? O sea, ahí la figura más activa son los políticos de los barrios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, toda actividad que realizan el ministerio es en coordinación con ellos, ¿verdad? Inclusive ellos llevan un control como tienen, digamos, tengo todos los registros y van revisando qué niño no ha llegado, ¿verdad? Para ser vacunado. Y si no lo conocen, entonces acuden al político del barrio y le dicen, mira, la familia tal, aunque ellos manejan direcciones, etcétera, en la ficha familiar está toda esa información. Entonces, o por ejemplo también el secretario político detecta casos de violencia doméstica, o digamos de niños que están siendo violentados o que ellos notan que no están siendo cuidados. También ellos, digamos, pueden ir a la unidad de atención de salud, decir, miren, está pasando esta situación en el barrio, y para abordarlo, ¿verdad? Se hacen asambleas, el MINSA organiza asambleas en los barrios, te digo, siempre en coordinación con el político o la política. Sin embargo, es una asamblea que en términos coloquiales es para medirle las costillas a la unidad de atención en salud. El tema de cómo la gente se apropia de buscar información, de solicitar información, porque la ley de acceso a información pública, para quienes nos están escuchando, no solo es para los periodistas, es para toda la ciudadanía en general que tenga interés y quiera conocer sobre cualquier proyecto a nivel institucional o cualquier información que quiera saber de las instituciones del Estado o entidades privadas que reciban recursos del Estado. Yo te preguntaba sobre este tema de la participación ciudadana, porque al inicio de la plática vos hablaste de las visitas domiciliares, y ¿no será que estas visitas domiciliares un poco buscan desvirtuar esa participación ciudadana activa que deberíamos de tener? Yo te diría que si es intencional o no, no sé, pero el resultado sí está siendo ese, ¿verdad? Porque ya está como generando una actitud de que, ¿para qué voy a ir si les toca venir a buscarme? O sea, porque como ya saben que digamos, a la gente del puesto de salud hay un control estricto del cumplimiento de metas, ¿verdad? Y que bien, no sé cómo decirlo, que es súper serio, ¿verdad? Esa exigencia por el cumplimiento de las metas. Entonces dicen, bueno, pues, o sea, ahí les va a tocar venir a buscarme. Entonces imagínate, ya es un asunto tan fundamental en la vida de uno como es la salud, que tiene que ver con el autocuidado, ¿verdad? Con el bienestar personal, ¿verdad? O sea, ya está teniendo así que en lugar de yo ser la primera en estar ahí, de que haciendo fila o que me atiendan para prevenir, no, pues, o sea, ya hay gente que más bien, ellos, al ver que no llegué, me tienen que venir a buscar. O sea, y realmente es una situación que
ya no solo es respecto a los niños, sino que ya parece que va a trascender en otro tipo de consultas. Esto pues obviamente la visita domiciliaria es súper importante, pues aquí un comentario pues aparte. Por ejemplo, para población con enfermedades crónicas, con dificultades, digamos, de movilización, de moverse, de acudir, gente con discapacidad, etcétera, o enfermos crónicos, pues, que están en cama, etcétera. Yo, digamos, ese enfoque lo veo, pues, súper bien. Pero ya, te digo, con este otro tipo de servicios, pues está pasando esta otra situación. Lo otro que, leyendo los resultados de la investigación, el tema de la atención a las niñas y a los niños está sobre, o recae sobre las mujeres. Sí. Bueno, recae sobre el personal de enfermería, que lo que pasa también es que, si bien hay enfermeros, pero tradicionalmente o históricamente, podemos decir, ha sido una carrera, más que todo, que es escogida por mujeres. Entonces, en cuanto al personal de salud, pues ahí realmente es más una cuestión de que quién es el enfermero o enfermera, que es sobre ellas quien recae la implementación del programa. Y el cuidado de las niñas y los niños está sobre las mamás. Y en los hogares, exactamente, es en las mamás que recae, ¿verdad? Si no es la mamá porque está trabajando, es la abuela, si no es la tía o la hermana mayor, etcétera, claro, siempre mujeres. Y entonces, claro, ahí lo que yo mencionaba era de que si estamos hablando de una ciudadanía activa, pues precisamente las mujeres, históricamente, pues la situación del patriarcado y del machismo, pues hace que nosotras no se nos aliente a ser activas, a ser ciudadanas, a salir de la calle, a luchar por nuestros derechos, etcétera. Entonces, realmente, si ya de por sí en la población en general hay como una cierta apatía, ¿verdad? Ahora si estamos hablando del grupo poblacional, que es mujeres, yo diría que es una situación todavía peor. ¿Vos tuviste porque la oportunidad de consultarle a alguna de las encuestadas por qué no se involucraban los padres? Fíjate que no. Esa pregunta no la hice. Sí te puedo decir que he notado que acompañan. Me encontré varios papás que acompañaban a la mamá con el bebé, ¿verdad? Claro, a veces era una circunstancia de necesidad en el sentido de que ella era la que en su momento iba a ser atendida, porque yo encuesté a madres, pero no era que todas iban a vacunar a sus hijos, al control, sino que hubo varios casos. Vos sabés que ahora estamos con estas pestes. Es más, yo diría que la mayoría, pues fueron más las que fueron por atención médica, ya sea para el bebé o para ella, que por vacunación, ¿verdad? Que ahí sí les toca que cada 2 meses, 4, 6, etcétera. Y ahí donde también se ve lo que me estabas preguntando, que les tocaba llevar al bebé porque no tenían con quién dejarlo, ¿verdad? Entonces a veces ellas iban solas, pero incluso hubo un caso que el papá llevó al bebé porque ya le tocaba el pecho y entonces ya ahí sí ya no podía. Pero sí, digamos, bien, población joven, que hay un mayor involucramiento de los padres en el cuidado del bebé. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para escuchar la opinión de otros investigadores en temas de acceso a la información pública y vemos si pasa lo mismo que ocurre con el programa Amor para los Más Chiquitos. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. ¿Existe democracia si se maltrata a las mujeres? ¿Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres? Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Hacés democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. ¿Vos te acordás cuándo fue que eliminaron la figura del aborto terapéutico? Sí, niña, fue en el 2006, cuando estábamos en plena campaña electoral. Unos meses después que Ortega llegó al poder, lo penalizaron. La penalización total del aborto condena a las niñas, adolescentes y mujeres pobres a enfrentar embarazos de riesgo o producto de la violación. Las niñas, las adolescentes, todas las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia, a la salud y a una vida digna. Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Sin derechos reproductivos no hay democracia. 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales. Yo marco 2278-4743, 2278-6747. Seguimos en Onda Local conversando con Karime Ulloa y vamos a mandarles un saludo a Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabeza, a Radio Voz en Matagalpa, en Camuapa, a Radio Camuapa y en Chinandega a Radio Veritas, que están escuchando el análisis y los resultados de esta investigación que Karim coordinó y que tiene que ver con un caso de transparencia focalizada en el sector salud, en este caso el programa Amor para los Más Chiquitos. Quiero compartirte que estuve indagando con otras y otros investigadores en temas de salud para ver el tema de acceso a la información pública, si se encontraban con las mismas trabas, con las mismas dificultades que tienen que ver con poca información, poco acceso a los datos, la calidad de la información que está accesible a la ciudadanía, y vamos a ver qué opinión tienen. Escuchemos. Hace más de 12 años se aprobó en Nicaragua la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621. Su objetivo era promover el derecho de acceso a la información pública existente en las entidades públicas o entidades privadas que manejen o reciban recursos públicos. En los primeros años de su aprobación, se crearon oficinas públicas en varias instituciones del Estado y municipalidades, lo cual era un buen síntoma. Pero la realidad cambió rápidamente. La doctora Ana María Pizarro, investigadora y defensora de derechos de las mujeres, asegura que la información siempre ha estado sesgada. Por varios elementos. Por un lado, el secretismo con que los diferentes gobiernos han actuado, la concentración de la información y la no disposición de publicar, difundir ampliamente la información que debería ser oportuna, debería ser suficiente, eficiente y verídica. En el ámbito de la salud, la situación de acceso a información se volvió más difícil cuando se cambió el modelo integral de salud, afirma el doctor José Borge,
presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Al abandonar en el 2017 el verdadero modelo de atención integral en salud, que se promulgó un proyecto de salud hasta el 2023, en que prácticamente se desarticuló, la información prácticamente es difícil de encontrarla o no existe, o la envían hasta que ellos quieren y a como ellos quieren. Es altamente politizado, no está bien estructurado, ni está concatenado todos los subsistemas y prácticamente ha sido un desorden. La información que el Ministerio de Salud comparte con otros ministerios tampoco se encuentra, señala el especialista en epidemiología Leonel Argüello. Hay otras instituciones que también tienen temas relacionados a salud, porque por ejemplo el Ministerio de Transporte, si hace carretera, eso está relacionado a salud, porque las carreteras significan un impacto no solamente en el medio ambiente, sino también un impacto en salud. Onda Local y el colectivo Transparencia Nicaragua indagaron los procedimientos establecidos, la disponibilidad de información y el involucramiento de las usuarias del programa Amor para los Más Chiquitos, un proyecto insigne del Ministerio de Salud. La investigación concluye que en el ámbito local no hay procesos de rendición de cuentas públicas del programa Amor para los Más Chiquitos. La investigación no encontró información sobre fuentes de financiamiento ni control de instancias como la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional o la Procuraduría Especial de la Niñez. La participación de la ciudadanía en la demanda de información sobre el quehacer de la gestión pública es fundamental, pero también es evidente que hay poca cultura de solicitar información. Este estudio consultó a 46 usuarias. Únicamente 2 personas manifestaron haber preguntado o solicitado información acerca del manejo de los fondos públicos del programa Amor para los Más Chiquitos. En el sitio web del MINSA, la información del programa es escasa. Un documento resumen de 4 páginas y enlaces de noticias vinculadas al programa publicadas en el espacio oficial El 19 Digital es lo que se logra encontrar. Lo que sí está disponible en el sitio web del MINSA es el Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua, pero información básica no se encuentra, refiere Leonel Argüello. Es el único donde he encontrado información. El resto son las normativas, las cosas que hacen, etcétera, pues lo cual está bien, pues, y las regulaciones y las orientaciones. Pero hay informaciones básicas, por ejemplo, que no las tenés. El Ministerio del Trabajo te exige que vos que le tenés que hacer exámenes a todos tus trabajadores, ¿verdad? Pero en unidades de salud que estén autorizadas por el MINSA. Pero se los pedís al MITRAP, el MITRAP te dice de que no las tiene, que solo las tiene el MINSA. Le pedís al MINSA, el MINSA te pide que tenés que hacer una carta, mandarle a alguien, no sé qué, entonces pasás semanas o meses sin saber a dónde es. Entonces, ese, por ejemplo, es una burocracia que se puede cortar. Agrega que la información no es amigable para la ciudadanía. Ahí vos podés obtener información de egresos hospitalarios, de principales causas de enfermedades, principales causas de fallecimiento en el país, y podés entrar inclusive hasta a nivel de municipio. Esa información está puesta de una manera que no es fácil entenderla para el que no trabaja en el sector salud. Para mí debería haber esa misma página web, deberías vos meterte si sos profesional de la salud o si sos un ciudadano que no sos profesional de la salud, para hacer una versión amigable de eso y que realmente se puede entender. Pues, inclusive faltan gráficas. Más sencillo, pues si realmente querés que la población tenga acceso a la salud. Otra fuente de información histórica en el Ministerio de Salud es el boletín epidemiológico, que aparece y desaparece por tiempos. La información se limita a cifras. Ahí no hay ningún tipo de análisis. Hace 2 o 3 años atrás todavía se publicaban algunos análisis sobre, por ejemplo, el VIH y el SIDA. Entre la primera y la 5ª página del documento había unas contradicciones enormes. Hay un documento que se llama el Mapa de las Muertes Maternas, que es más de lo mismo, está desagregado por departamento, por causa y por edad las muertes, pero no hablan de las circunstancias en que ocurren esas muertes, no se hacen conclusiones, se publican cifras.
y hay que esperar generalmente un año para tener algún panorama, pero eso no significa que esas cifras sean tomadas de la realidad. La situación descrita no permite hacer una valoración de los mecanismos de control y rendición de cuentas, señala José Borges. Prácticamente no ha permitido que se haga una valoración de los programas y de todo lo que se está realizando en el sector salud. Las metas regionales de la OPS son bien estrictas. Por ejemplo, se ha estado promocionando que la mortalidad materna es menor de 30 por cada 10.000 nacidos vivos, pero con las estadísticas que prácticamente publica el Ministerio de Salud. Y todos sabemos aquí lo que está sucediendo con las estadísticas. No están siendo bien fidedignas, de tal manera que hay un asterisco siempre con Nicaragua, en el sentido de que la información que se recaba a veces es de fuentes secundarias, no de las fuentes oficiales. La fuente oficial prácticamente la está dando en los reportes diarios la compañera vicepresidenta. Otro elemento es la calidad de la información que se le brinda a la ciudadanía y a los organismos internacionales, asegura Ana María Pizarro. No hay seriedad, no hay rigurosidad y las cifras se usan como una variable política para hacer propaganda y por lo tanto no son creíbles, no son confiables y no son comparables. Las cifras que se enviaban en el pasado a las instituciones internacionales como la CEPAL, como la OPS, como las Naciones Unidas, eran cifras que tenían el mismo sesgo que ya estábamos analizando y que en los últimos años han dejado de llegar. Estadísticas importantes que podrían haberse enviado en los últimos 10 años, los funcionarios de CEPAL dicen que no les llegan, por lo tanto, se ven obligados a hacer estimaciones. La doctora señala que hay sesgos en la información cuando se tratan de temas de educación sexual. Cuando se trata de VIH-Sida, porque ya hay que hablar de la educación sexual, hay que hablar de orientación sexual, identidad de género, hay que hablar de uso de condones, de sexo seguro. La información está sesgada por el carácter judeocristiano que ha impregnado a nuestras instituciones antes y actualmente. Entonces, se hace muy difícil que se establezca como política pública la educación sexual y se hace muy difícil que las funcionarias y funcionarios tengan disposición para tomar en cuenta las recomendaciones internacionales sobre uso de tablas estadísticas que nos darían un panorama real de la situación en el país. Los balances generales, informes de resultados y su estado financiero, resultados de las supervisiones, evaluaciones, auditorías e investigaciones que realizan los entes reguladores es parte de la información que debería ser pública, pero no está disponible. Tampoco se permite realizar análisis financiero del Ministerio de Salud porque está como grabado en 7 llaves. Lo que sí se ha visto es que hay una alta ineficiencia e ineficacia en los sistemas de conducción. Esto, junto con la corrupción, desgraciadamente tiene a los hospitales y a los centros de salud sin medicamentos y sin insumos. O sea, ¿cuánto le cuesta a un Ministerio de Salud hacer una apendicectomía? ¿Cuánto le cuesta una consulta en un centro de salud, en un puesto de salud, en un hospital? O sea, toda esa información que ahí está debería ser puesta en público porque también hay que crearle conciencia a la gente, ¿verdad? Porque cuando se dice gratis, gratis no existe nada. Eso es una mentira. Alguien lo paga. ¿A qué alternativas han tenido que recurrir quienes están trabajando por la salud de Nicaragua? Buscar incansablemente, archivar documentos, ponerles las fechas y hacer cuadros de las cifras, para luego encontrar otro documento y que puede ser del mismo mes, del mismo año y del mismo tema, cuyas cifras no tienen nada que ver con el anterior. Eso causa incertidumbre, confusiones y no estimula a continuar haciendo investigaciones, porque no podemos elegir con cuál cifra nos vamos a quedar. Cuando se recurre a fuentes secundarias,
revisiones de página web de otros organismos, por ejemplo, organismos no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, como algunas fundaciones que publican las cadenas y los movimientos que defienden los derechos feministas, donde publican información sobre salud desde lo que ellos pueden recabar. Y entonces todo eso es lo que se está utilizando para tratar de llegar a la verdad. O sea, si vos querés hacer una investigación y vas a ocupar datos históricos, a lo mejor te es más fácil irte directamente a las comunidades y recolectar la información. Por ejemplo, hay coberturas de vacunación que te dice el Ministerio de Salud de 100% la cobertura de vacunación. Andate a una comunidad y hacer una encuesta en 100 casas a ver cuánto te salen, ¿verdad? Y en tercer lugar, en realidad este es un país donde no se investiga. Y si vos no investigás, no desarrollás. ¿Quién pierde cuando una ciudadanía no tiene acceso a información pública? Daira Valle, investigadora, expresa. Bueno, perdemos todo finalmente. Yo creo que el gobierno de Nicaragua se equivoca en pensar que los que perdemos somos la ciudadanía. Bueno, los ciudadanos no podemos tener una participación ciudadana activa que permita no solo validar, sino generar valor público a las instituciones, es decir, reconocer que realmente si es que hay un programa que está siendo beneficioso, que lo está haciendo realmente y cuál es el impacto. Es decir, no conoce realmente lo que la ciudadanía valora de la gestión gubernamental de sectores tan claros. También pierde el gobierno de Nicaragua porque especialistas y organizaciones que podrían dar aporte a políticas públicas, porque tenemos un papel de corresponsabilidad, no estamos pudiendo aportar porque no tenemos información para hacer análisis críticos, pero también fundamentados, y dar propuestas de políticas públicas para mejora. Estamos de vuelta en Onda Local. Karime, ¿qué opinión te merece? Los entrevistados hablaron de información sesgada, refirieron a concentración de la información, una desarticulación de la información, decía el doctor de la Unidad Médica Nicaragüense. Hablaban de información altamente politizada y vos ya lo comentabas con el tema de este programa Amor para los Más Chiquitos, que es uno de los más insignes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Pero también hablaban de una información que no es amigable para la ciudadanía, y volvemos al tema de la cultura de solicitar información de parte de la ciudadanía. Si hay solo números gruesos, sin un análisis, sin un dato, ¿cómo vas a tener una ciudadanía interesada en conocer y saber? Bueno, ahí fíjate que yo precisamente pregunté sobre la claridad de la información que le brindaran, y claro, la mayoría de las personas que reconocieron que sí recibían información sobre del puesto de salud, dijeron que era clara, pero claro, ¿cuál es el tipo de información que le brindan? Va a venir la jornada tal, vamos a tener una jornada de limpieza, miren que el dengue está así, hay que hacer esto, lo otro, es decir, sobre actividades que van a realizar. Entonces ahí te digo, o sea, la gente, la gran mayoría dijeron siempre es clara, casi siempre, pero la mayoría escogió siempre. No, pero te digo, pero no hay información sobre, digamos, bueno, miren, el año pasado vacunamos a tantos niños, hicimos esto, lo otro, que ya tiene que ver más con rendición de cuentas y mucho menos, pues te digo, con la parte de los recursos, ¿verdad? Entonces te digo, dependiendo del tipo de información, sí es clara, pero para lo que nos compete ahorita, pues realmente más bien es una información que no se da. Y digamos, sí noté, por ejemplo, en el puesto de salud, que sí tenían carteles que eran por los sectores, pero donde estaban las metas. Ahí, pues sí, solo números, ¿verdad? Pero igual te digo, exactamente, la gente sí mira los carteles, pero pues los mira pero no los observa, ¿verdad? Ponerse como a leer, tal. Inclusive una persona que sí me dijo, pues la verdad, pues sí, yo veo que están, no los he leído, pero no sé, no los he leído. Inclusive fíjate que hablando de la corresponsabilidad, me encontré incluso alguna que otra mamá que dice, sí, recibí la cartilla, pero no la leí, ¿verdad? Entonces también ahí está pasando eso otro, que por parte de la ciudadanía
no hay como un interés, ¿verdad? La usar. doctora Ana María Pizarro en el reportaje hablaba del tema de la cifra, y el doctor decía hay que ponerle un asterisco, y recuerdo que literalmente decía las cifras se usan como una variable política. En este caso es de cumplimiento, es decir, yo cumplí la meta y está esto. Pero retomo opinión de Leonel, que decía cómo profundizamos en un análisis, y la Daira decía cómo los investigadores, como vos, pueden aportar a una visión crítica o una mejoría del programa, pero no están teniendo esa oportunidad de hacerlo. Mira, precisamente escuchando el reportaje me vino a la mente que hace 2 años yo estaba preparando una presentación que era sobre abuso sexual, ¿verdad? Iba a ir a un evento, me invitaron, etcétera, y me pongo a revisar el anuario estadístico de la policía, ¿verdad? Y entonces comienzo a comparar, ¿verdad? Como tienen distintas maneras de presentar la información, que si el sexo, que el agresor, que tal, que no. Y por ejemplo ahí yo me encontré inconsistencia. Inclusive me encontré en aborto hombres que estaban ahí como que los habían denunciado por aborto, y entonces yo me quedé así pensando cómo es ese manejo de la información. O sea, un hombre está acusado de aborto, o sea, de que haber cometido un aborto. Pues realmente a mí me quedó como la interrogante, y te digo, y lo que decía la doctora, de que de la primera a la 5ª página hay un montón de inconsistencias. Yo me lo encontré, por ejemplo, ahí que te digo, pues que lo estuve consultando, y el anuario de varios años incluso, porque quería hacer un recuento en la presentación de cómo venía el fenómeno, de todo lo que tenían que ver todos los delitos vinculados con abuso, con violación, etcétera. Entonces, eso por un lado, te digo, o sea, es algo que es más generalizado, ¿no? Aunque estamos hablando del MINSA, pero sí, digamos, el anuario de la policía cada vez se retrasa más en salir, y tiene además esas inconsistencias. Así que en los otros ministerios, pues, estamos más o menos en la misma Vos te diste situación. a la tarea de consultar varios sitios Sí. web de los ministerios para ver si había alguna información adicional de este programa. Entiendo que, como decía Leonel, el Ministerio de Salud tiene conexión con otros ministerios, y debería de haber una información generalizada en estos ministerios. Pues más, fíjate, me puse a la tarea de los organismos internacionales vinculados al área de la salud, y me encontré con la situación que ya fue planteada en el reportaje, que digamos los informes que ellos tienen en sus páginas web sobre el país, pues realmente están bastante desactualizados. Incluso imagínate, el documento más actualizado es un perfil del país del 2015. O sea, ya estamos en el 2019, o sea, casi terminando el 2019. Y ese es el más reciente, pero incluso el más reciente todavía fue, después de ese, era un boletín de inmunizaciones que era del 2013. O sea, estamos hablando de hace 6 años, ¿verdad? Y después, ¿cuál era el otro que era entre los más actualizados? Era un documento con indicadores básicos de salud, pero que eran del periodo del 2005-2010. O sea, y estás hablando de un organismo internacional, ¿verdad? Que se supone, digo yo, que debería tener la información actualizada del país, y mira la situación que también uno se encuentra ahí. Lo que yo, digamos, en específico del PAMOR, lo que sí me dijeron es que la información se manejaba a nivel institucional, inclusive pues siendo un programa que es coejecutado, digamos, en alianza también con el Ministerio de Educación, con MIFAN, ¿verdad? Y que se supone que también con las alcaldías. Imagínate que se supone que es en alianza, y la información se manejaba a nivel institucional, solo se pasaba cierta información a mi familia. Entonces yo te digo, o sea, solo a partir de ahí, ¿qué podemos esperar? Y lo que sí encontramos fue que el canal de información, efectivamente, como te decía, de cumplimiento de metas, es súper estricto, que va desde el nivel más cercano a la población, más local, que es el puesto de salud, ¿verdad?, hacia, digamos, la dirección del ministerio, y con el fin, ¿cuál?, de que estuviera a disposición de la Secretaría de Comunicación
¿verdad? Todos esos datos estadísticos. Sin embargo, una persona que yo entrevisté me dice, yo pasaba, si era 5, era 5. Si después que yo entregaba ese número cambiaba, yo ya, pues como dicen, yo ya no tengo vela en ese entierro, no sé, o sea... A propósito de eso que comentas, ¿cuál viste que era la actitud del personal de salud ante este programa? Es que ahí está el asunto. Yo tuve que recurrir a varias personas que ya están jubiladas, es decir, que están fuera del centro de salud y que entonces, pues ya estando fuera, pues no tenían inconveniente en brindar una entrevista, porque sí, la situación que me encontré fue que sin una carta de la ministra, o sea, no te abren espacio en ningún lado. Eso reafirma lo que mencionaban en el reportaje, el tema de la concentración de la información, cuando debería ser una información abierta hacia la ciudadanía, que la ciudadanía pueda meterse a la página del MINSA o ir a solicitar información y tener datos, hasta las fuentes de financiamiento deberían de estar de alguna manera transparentes en las páginas web y en los informes. Sí, lo único ahí al respecto que se logró identificar fue igual por unas de estas personas que tuvieron que ver con el programa, pero te estoy hablando en los inicios, o sea, hace cuántos años. ¿Y cuándo inició este programa? Mira, es que hasta eso es algo que no es tan certero, porque en entrevistas salió que fue en el 2011, sin embargo, por ejemplo, en la Política Nacional de Primera Infancia mencionan que junto con el otro programa que es Amor, solo Amor, comenzaron, digamos, dicen el gobierno el grupo desde 2007 está luchando por tal y tal cosa mediante el programa Amor por los más chiquitos, ¿no? Entonces yo te digo, determinar la fecha incluso del programa fue toda una lucha, porque en la documentación consultada, o sea, solo mencionaban en tal año tantos han sido atendidos, tal, entonces fue un proceso más bien deductivo, de decir, bueno, en la política se menciona que en el 2011 ya se atendieron a tantas personas, mis personas entrevistadas me dicen, estaban que si entre era el 2010, 2011, así que te digo sinceramente, aparte, desde el mismo, un dato tan elemental como decir oficialmente inició tal, algo que fue difícil de determinar. El tema de la información que sea amigable para la ciudadanía, y vuelvo al tema de seguir promoviendo esa cultura de que la gente solicite información. Leonel decía que esa información la puede analizar un personal de salud, pero también el ciudadano común que pueda tener y tener acceso a ese dato y que sea bastante entendible. Sí, la verdad es que ahí cuando yo lo estaba escuchando, yo decía, la verdad, yo cuando la revisé, pues claro, mi nivel educativo, pues ya son varios años, mi formación en investigación, yo no, por ejemplo, no tuve dificultad, ¿verdad? Digamos, en interpretar la información, la poca información que sí existe, ¿verdad? Pero a nivel de la población, pues definitivamente, pues es que yo diría que hacerla amigable es que ni siquiera está. Uh-huh. O sea, estamos hablando de hacer amigable una información, pero de entrada ni siquiera esa información está, o es muy escasa, ¿verdad? Entonces yo diría que habría como que empezar de que esa información comience a ser difundida, y es como el primer paso, y claro, y al momento de hacerlo, pues que sea realmente amigable, pues sí hay un mapa, como mencionaba el reportaje, pero igual estás hablando, imagínate, de un medio digital. Uh-huh. ¿Cuántas personas en Nicaragua tienen acceso, digamos, a los medios digitales? O sea, para buscar la información. O sea, yo al menos, ese dato no lo manejo, pero imagino que tampoco es tanto, ¿verdad? Un sistema efectivo para que, digamos, un país como Nicaragua tenga acceso a la información pública, ¿verdad? Realmente teniendo toda una red, como son los puestos de salud, los centros de salud, ¿verdad? Que podrían servir con ese fin. El tema, decía Ana María en uno de los planteamientos, del sesgo de la información, ¿en qué momento se vuelve más delicado? Ella decía en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, en temas de VIH, y en el caso de estos programas,
¿por dónde le miraríamos? ¿No sería como una dificultad? Mire que porque está orientada a beneficiar a niñas y niños. Y ni siquiera en esos temas debería haber sesgo de la información. Bueno, al menos lo que te digo, de todos los componentes que tiene este programa, en el informe, en el mapa de país sí salen lo de las vacunaciones. Ahí sí está, digamos, una información más actualizada. El control de lo que hay es en el de presupuesto sobre el número de visitas, de primeras visitas realizadas dentro del programa Amor por los Más Chiquitos. También mencionan otras visitas, pero como no fue mencionado dentro del programa PAMOR, entonces digamos ahí hay como una primera confusión, porque yo que fui a trabajo de campo me doy cuenta que esos otros dos indicadores que están, digamos, dentro de los informes de Hacienda, ¿verdad?, corresponden al programa, ¿verdad?, pero no están titulados como tal. O sea, que son, digamos, la segunda o tercera visita. Bueno, es que lo que pasa es que cada visita corresponde a una cantidad de meses, ¿verdad?, o de controles y tal. Entonces, ahí, digamos, era una observación que yo hacía, no, pero esta es parte del PAMOR, sí, pero oficialmente como no se registra como parte del programa. Exactamente, entonces ahí te digo, el manejo de la información es como decían, te puedes encontrar un documento en estos términos, después te puedes encontrar un documento en unos términos completamente distintos, y al final te toca como investigador hacer un proceso de análisis y al final de decir cómo lo vas a acomodar, se puede decir cómo es que o cómo lo vas a presentar incluso a la población. ¿Hay algún intercambio de información entre estos ministerios que tienen involucramiento con este programa que vos hayas logrado tener acceso? No, lo único es lo que te mencionaba, pues que en un inicio al menos la información que se generaba dentro de la ejecución del PAMOR era de manejo institucional, es decir, solo MINSA, y que porque era un programa coejecutado pues con MIFAN, se le pasaba cierta información, pero no toda, ¿verdad? Eso es lo más así que te digo que logré obtener, incluso te diría hasta que por suerte, porque la persona que me dio la entrevista pues ocupó un cargo que tenía que ver con monitoreo, entonces me pudo decir, fíjate que así era el manejo. Y en el caso, Karime, de las municipalidades, ¿qué tipo de competencia, qué tipo de involucramiento es el que tienen en la ejecución de este programa? Bueno, es que lo que pasa con el programa es lo que te mencionaba al inicio, es decir, son una serie de actividades que ya, o sea, que no son nuevas, ¿verdad? Como te decía, la vacunación es de los años 60, viene desde los años 60. Lo único es que se van incorporando nuevas vacunas. Después el control de talla y peso también, o sea, viene dándose igual desde hace varias décadas. Lo único que, digamos, en los 90 hubo una actualización por parte de la OMS de los cuales iban a ser los nuevos estándares, ¿verdad? Para decir, sí está en un crecimiento sano o ya deficiente. Y en ese momento el MINSA lo incorporó, digamos, dentro de esos estándares internacionales, los incorporó para aplicarlos acá también. Y después lo que eran también el programa de consejería, que tiene que ver con nutrición, con higiene, igual eran otras estrategias que se venían implementando de antes, ¿verdad? O sea, lo nuevo realmente aquí es que ahora se hace todo en un mismo espacio, y lo de las visitas domiciliares, ¿ves? Entonces, cada puesto de salud, digamos, que tiene X cantidad de niños a su cargo y que tiene que llevar el control de los nacidos, que son los ingresos al programa, ellos llevan su estadística, la presentan el puesto de salud sería el centro de salud, entonces ya al CILAI que le corresponde. Entonces, ahí te digo, pues, o sea, realmente sí hay un cumplimiento y más bien lo que se ha buscado, pues, más bien es aumentar la cobertura de la atención, te digo, mediante las visitas domiciliares.
No sé si te contesté la pregunta ahí. Me quedé. Vamos a ir a nuestro tercer cambio. Ya regresamos para seguir conversando sobre estos hallazgos en esta investigación con Karime Ulloa, investigadora. Vos, ¿y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas? Pero, ¿cómo se le ocurre decir eso? Solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me da escalofríos. A esa edad, una chigüina tiene que estar estudiando, no panzona. Es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre. Es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas. El Estado no les da ninguna opción. El embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos. Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Sin derechos reproductivos no hay democracia. 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Democracia. 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 Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia. La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales. Yo marco 2278-4743, 2278-6747. Estamos conversando con Karime Ulloa sobre los resultados de una investigación de transparencia focalizada en el sector salud y específicamente profundizar en el programa Amor para los Más Chiquitos. Hemos conversado sobre los procedimientos establecidos, hemos conversado sobre la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía, el tema de cómo son los controles de estos recursos. Pero yo te quería preguntar, Karime, sobre... vos decías hay un cumplimiento de metas. ¿Qué se deja fuera cuando solo se priorizan las metas? Mira, por ejemplo, me mencionaba una de las entrevistadas que en un inicio del programa el indicador de cumplimiento era la entrega de las cartillas. Estas cartillas son es un documento en donde está planteado qué es lo ideal, qué es lo que se espera para que realmente haya un crecimiento sano del bebé
de los 0 a los 2 meses, de los 2 meses a los 4, de los 4 a los 6, de los 6 al año, del año a los 2 años. Entonces ahí va una descripción de que si levanta la cabeza, que si habla, que si agarra, etcétera, lo que tiene que hacer en cada etapa. Esa es la cartilla, ¿verdad? Donde se le explica a los padres para que ellos la revisen y entonces observen al bebé, y también actividades para estimular a los niños, ¿verdad? En los 5 sentidos, etcétera, y lo que es la motricidad. Y todo eso, inclusive, pues, y siempre se remarca mucho en las caricias, en el hablarle cariñosamente, etcétera, ¿verdad? Entonces, en un inicio, pues lo que me planteaban a mí era de que el indicador era la entrega de las cartillas. Entonces decían, tantas cartillas entregadas. Les mandamos 1000 cartillas. Esas 1000 cartillas tienen que estar entregadas a la fecha tal. Entonces era un corre, ¿verdad? Para entregar las benditas cartillas y cumplir con la meta. Entonces, claro, que quedaba ahí de por medio. O sea, era como, ajá, te la entrego, pero uno, tenías realmente lo ideal, ¿verdad? Era verificar para empezar si la mamá, el papá, quien cuidara al niño, porque no siempre es el papá es la mamá, si sabía leer, si entendía la cartilla. O sea, hay mucho, digamos, te puedo decir, entre el ideal, que es el documento, cómo se describe, que deberían de hacerse las cosas, y realmente después cómo se implementaba, ¿verdad? Entonces ahí lo ideal era que hubiera un acompañamiento, ¿verdad? A la más directo a la familia. Y entonces te digo, como en ese momento era así el enfoque sobre entregar cartillas, dejabas por fuera, por ejemplo, eso, o sea, de que realmente fuera un acompañamiento. Ya te mencionaba yo hace poco que una mamá a mí me dijo, sí, me la entregaron, pero no la he leído. Entonces, al fin y al cabo, al menos en ese caso en particular, la cartilla, que es el medio para que el papá se informe, para que tenga a mano, ¿verdad? Y pueda él mismo verificar si su niño está teniendo un crecimiento como se debe, pues realmente no está cumpliendo su función. Después lo otro que me mencionaban eran de que si era solo entregar la cartilla, no hacías un diagnóstico más allá, ¿verdad?, del contexto familiar, ¿verdad? No hacías un análisis de qué situación se encontraba esa familia. No había un complemento, digamos, de lo que tiene que ver con la nutrición, ¿verdad? Entonces son toda una serie de aspectos. Y el acceso a los recursos que tiene la familia, efectivamente, con lo que estás diciendo. Exacto, que van quedando por fuera, o sea, un análisis más integral, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues, la salud, pues, tiene que ver con varios elementos, inclusive ambientales, ¿verdad? Y entonces ese es lo que pasa. Entonces, con el cumplimiento de metas, muy enfocado como en los números, entonces ese componente cualitativo va quedando de lado, y que al fin y al cabo también son muy importantes. Y con esto que estás mencionando, pienso en la costa Caribe, en el tema del idioma, si hay traducción de esta cartilla, cómo se ha ejecutado en la costa Caribe. ¿Se menciona algo dentro de todas estas notas que vos lograste, de alguna manera, las pocas notas que lograste recoger para analizar el trasfondo de este programa? Bueno, al menos la cartilla sí está a disponibilidad del público en general, o sea, uno la puede descargar. Ajá. No solo la cartilla, inclusive el manual, ¿verdad?, para las personas que iban a trabajar con la cartilla y con la familia, ¿verdad? Y dentro de la documentación que yo encontré, no encontré, digamos, en misquito, o sea, o en otro idioma. Lo cual no quiere decir que no exista. Lo que yo te puedo decir es que al menos yo en medio digital no lo encontré, ¿verdad? Leyendo parte de los resultados, los hallazgos de la investigación, en el tema de la participación ciudadana, vos decís que no encontraste información de que se hayan hecho asambleas en los territorios para evaluar el desempeño de la atención en las unidades de salud con respecto a este programa. Bueno, yo me di cuenta de la existencia de las asambleas precisamente por un personal del puesto de salud,
Entonces, a partir que me di cuenta que el MINSA organizaba estas asambleas, es que yo ya de manera, pero fuera de la encuesta, porque realmente no lo había contemplado de manera así directa, que si se había dado cuenta, mire, usted sabe que de unas asambleas que así, que así. No, o sea, habían entre que no sabían y habían personas que sí sabían que han sido organizadas, pero que ninguna de las encuestadas había ido a alguna asamblea. Y imagínate, y de las pocas que se habían dado cuenta de que sí, que en algún momento han hecho asambleas, hubo una en particular que dices, sí, yo me di cuenta de cuando iban a organizar una. ¿Y fuiste? No, porque tenía que hacer un mandado. Entonces, si bien es solo un caso, digamos, pero creo que es muy diciente de que cómo estamos como ciudadanía, de que priorizamos otras cosas. O sea, estamos bastante ajenos al asunto de que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, ¿verdad? Y creo que como ciudadanos un deber es hacer esa sabiduría social, o sea, ver de que, sobre todo, imagínate un país como Nicaragua, que tenemos recursos tan escasos. ¿Y en qué consistían estas asambleas? O sea, ¿cuál es la dinámica de proponer asambleas como esta, Karina? La asamblea era, como te mencionaba, era medirle las costillas al personal de salud. O sea, son enfocadas a evaluación del desempeño, evaluación de la calidad del servicio. O sea, por ejemplo, que si cumplen con el horario establecido, que si, digamos, que cuánto tiempo se demoran en ser atendidos. O sea, tiene que ver estrictamente con medirles la costilla al personal. Y algo pues realmente que vale la pena mencionar es que me dijeron que cuando hay quejas, la persona que está haciendo este monitoreo o esta supervisión mediante las asambleas no busca la versión, ¿verdad?, del personal de salud, sino que hay un llamado directo de que mira, la población dijo esto, y si la población dijo esto, es que es verdad. Entonces ni siquiera a decir, mira, me plantearon esto, ¿qué pensamos de la situación? O sea, no hay, digamos, ese diálogo, o digamos una relación más de cooperación, de mira, qué podemos hacer, tal, sino muy vertical, diría realmente, de que ve qué hacer porque se están quejando. ¿Y estas quejas van directamente al CILAIS o pasan por la unidad de salud y después van al CILAIS para entablar ese diálogo que decís vos que no ocurre? Bueno, ahí sí que cuál es el canal de comunicación no te sabría decir. Lo que sí sé es que te digo que lo organizan. Supongo que sí es el CILAIS, que es la unidad que, digamos, bueno, o el centro de salud, y que el llamado de atención es directo, ¿verdad? Digamos así, igual como pasa con los registros, que al haber un vacío de información o algo en que no fue vacunado, etcétera, es un cuestionamiento así de que, pero ya hiciste esto, y ya hiciste lo otro, y ya hiciste esto, y algo que yo quería, que me parece importante mencionar hablando de los recursos, es que, bueno, yo había planteado pues que el programa implica actividades que ya se han hecho desde hace décadas, pero entonces, así como te digo, no se contrató gente nueva para hacer las visitas domiciliares, sino que esta viene a ser una carga más al personal de salud. Por el mismo salario. Exactamente. Sino que también, por ejemplo, una implicación con esas visitas domiciliares es que, bueno, imagínate, no sabemos cuánta gente realmente no está yendo al centro de salud porque sabe que les va a tocar ir a ser visitados, pues. Y entonces sucede de que el personal de salud, pues a veces incluso ha tenido que usar recursos propios para recargas de celulares, o sea, para evitarse ir, digamos, a hacer la visita de control, no de vacunación, porque ahí sí tienen que ir. Pero, por ejemplo, una embarazada, que tienen, vos sabes, las embarazadas tienen una fecha probable de parto, puede ser que se adelante, pues, etcétera. Entonces tienen que estar pendientes porque lo que mandata el protocolo dice que tienen un margen de 7 días desde que nace el bebé para que esa mamá tenga su primer control.
Entonces yo les decía, pero ¿usted cómo hace para adivinar cuándo fue que realmente nació? Porque fechas probables son, pero que sea exacta el cumplimiento, pues no. Y dicen, no, pues así me toca estar ya, si no la llego a visitar para ver que si ya tuvo, si no, me toca llamar por teléfono. Y le digo, y entonces esa llamada no, es de mi bolsa. Entonces ya sabemos que, digamos, así como los salarios de los profesores, ¿verdad? Y una serie de funcionarios, igual el del personal de salud es bastante bajo, pues la verdad es que ahora, además de esta carga extra de hacer las visitas domiciliares, también ahora implica hablando de los recursos, pues, o sea, de que también ellos pongan de su... Ellos inviertan. Sí, por el cumplimiento, porque tienen que cumplir las metas, o sea... Sí o sí. Es casi como, no sé cómo, pero tenés que cumplirla. Karime, y a las personas y a los amigos que nos siguen en nuestra transmisión, vamos a ir a escuchar un capítulo de la serie A la Libertad por la Universidad que tenemos acá en Onda Local, esta vez este capítulo dedicado a la costa Caribe, y luego vamos a volver con las recomendaciones de este estudio. Porque la principal característica de la autonomía universitaria es la cero injerencia de un partido político. Es tan importante que hemos sacrificado muchas cosas por ella. Fui sacado a golpes de la universidad, se nos dijo que ya nosotros no éramos alumnos activos de la universidad. A la libertad por la universidad. Serie radiofónica sobre la participación de jóvenes universitarios en las luchas sociales colectivas y sus reivindicaciones. Hace 59 años, los estudiantes universitarios. Capítulo 5. Autonomía universitaria en el Caribe nicaragüense. Para mi persona, como para otros compañeros, las universidades de la costa Caribe era concretizar un sueño de un proceso de formación, de aspiraciones personales y de la comunidad, porque entonces ya no estamos educando en nuestra propia tierra, cerca de nuestra familia y de acuerdo a nuestros ideales de identidad multicultural. Así se expresa Jesús Salgado, exalumno de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, Huracán, actualmente docente universitario y periodista, acerca de la llegada de las universidades al Caribe y el sueño por el que luchan para que se haga realidad, quien continúa diciendo: como producto de este proceso de formación de las universidades caribeñas, tanto Huracán como Vicu, la esencia está en el valor humano de los profesionales que ambas universidades han brindado a la región, en el sentido de que el plan académico de formación contempla áreas, asignaturas en relación al desarrollo de la costa Caribe. Y esto significa que los profesionales de ambas universidades hemos venido desarrollando un compromiso ético. Del funcionamiento de los movimientos estudiantiles en el Caribe, pregunté a Carla Zavala, ex líder estudiantil de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, Huracán, en 2013. Todos funcionaban bajo la organización de asociación estudiantil, no había figura de UNED, teníamos nuestro estatuto y las autoridades de la universidad lo reconocían como tal, como asociación estudiantil. Esa relación, pues, UNED siempre había querido tener la posesión que tiene en las universidades del Pacífico, pero no habían logrado eso. Siempre se mantenía la figura autónoma del movimiento estudiantil, asociación estudiantil, a Huracán, a Vicu, en el caso de la Vicu. La Costa Caribe de Nicaragua cuenta con una ley de autonomía. La autonomía universitaria debería ser realidad en las universidades locales, pero no se ha logrado ni la una ni la otra, refiere Salgado. Creo que ambas continúan siendo un desafío. En principio porque no podemos hablar que se ha concretizado una autonomía universitaria. Es lamentable que todavía hay modelos de gobernanza en nuestras universidades
que son de jerarquía dictatoriales, que son de jerarquía de mando. Y pues aunque en las universidades hablamos por la libertad universitaria, todavía continúa siendo un desafío porque lamentablemente trasladamos a nuestras universidades modelos antidemocráticos, modelos que no son apropiados, porque la universidad es el nicho de la ciencia, del pensamiento, de la crítica constructivista. Emegildo González, estudiante de la Universidad Indígena y Caribeña de Bluefield, BICU, ejemplifica lo afirmado por Salgado. Señala que ha habido abusos de las autoridades universitarias en Bilwi. Un estudiante o en conjunto, en colectivo, luchamos por nuestra autonomía. Lo que recibimos son discriminación comenzando. También recibimos amenazas por parte de las autoridades por simple hecho de hablar por autonomía. Ya que si esta autonomía se reconociera tal como está escrito en los estatutos y reglamentos de la universidad, sería que tuviéramos en condiciones en las cuales los estudiantes tendríamos voz y voto en las decisiones de las universidades. La falta de autonomía también se refleja en el poder de UNEN, agrega. Ellos han integrado sus reglamentos y sus estatutos de UNEN sin el consentimiento de los estudiantes, ya que esto es apoyado por las mismas autoridades que están dentro de las universidades, que tienen una dirección de gobierno dirigido por el mismo partido que está en poder. Si un estudiante es de la inclinación del partido de gobierno, tiene derecho a ser parte del gremio estudiantil de UNEN. Pero si sos opositor, entonces no podés entrar a ser parte del gremio. Aunque por más que haga y por más que pueda tener el respaldo de los estudiantes en su totalidad, no te reconocen. Con la llegada de UNEN a las universidades del Caribe, llegó también el cambio en el funcionamiento de los movimientos estudiantiles existentes. Edwin Telles, estudiante actual de Huracán, señala. Somos 7 estudiantes organizados para recuperar el movimiento estudiantil de Huracán, en el cual yo fui expulsado, mis otros amigos les metieron presión a sus padres porque sus padres son docentes de la universidad, donde se tienen que callar, no tienen que hablar nada. El vicerrector tiene un puesto inventado, la verdad es de que no lo dice el estatuto de que va a haber un vicerrector general. 2 muchachas fueron expulsadas por los docentes, de que los docentes le dijeron de que no pueden seguir en sus clases porque no son competentes, en el cual las muchachas fueron muy competentes, pero por protestar en contra del dirigente estudiantil que nosotros le hicimos que nos rindiera cuenta desde el 2013 hasta el 2019, no lo ha hecho. Le reclamamos también por qué no las elecciones, si se hacen cada 4 años las elecciones. Estas son parte de las presiones y violaciones a los derechos de las y los jóvenes aspirantes a cargos de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN. ¿Qué pasa con el 6% constitucional en la costa caribe, que en teoría deberían recibir todas las universidades públicas del país? Jesús Salgado detalla. Ninguna de las universidades costeñas han sido beneficiadas con el fondo en total que corresponde al 6%. Los rectores y los consejos universitarios de ambas universidades han solicitado en reiteradas ocasiones al Consejo Nacional de Universidades que esa distribución equitativa del 6% sea equitativa igual para las universidades del Caribe. Y hasta donde entendemos, tanto la BICU como la Huracán no reciben más del 4%. Jenny Budiel, líder estudiantil de la BICU en 2013, concuerda con Salgado e indica que el gobierno viola los derechos de las y los universitarios al hacer acciones que no caben dentro de la autonomía. La universidad no recibía ese 6%. Esa es una violación a la autonomía universitaria porque se les está violentando el derecho al 6%, por lo cual muchos estudiantes lucharon y algunos murieron.
y ellos no respetan la ley de autonomía universitaria porque ellos violentan los derechos dentro y fuera de la universidad, queriendo meter la política dentro de las instalaciones de la universidad. Pese a que las universidades caribeñas pertenecen al Consejo Nacional de Universidades, CNU, las irregularidades no dejaban de existir. Carla Zavala comenta la reacción de estudiantes de Huracán. Se estalló pues una huelga estudiantil organizada y tan fuerte que las autoridades tuvieron que suspender las clases. Casi por un año no hubo clase. Hicieron tres veces asambleas estudiantiles para elegir una nueva junta directiva. En esa ocasión se eligió 3 veces una junta directiva de gobierno estudiantil, pero la rectora no quiso reconocerlo y se aferró de que era la UNED que tenía que acreditar y que como la UNED no lo acreditaba, pues no podía reconocer porque ellos eran una universidad que pertenecía al CNU y que por eso no podía. Las anomalías continuaban dentro de los recintos. Las y los jóvenes seguían alzando su voz. Sin embargo, la solución se veía lejana, refiere Budiel. Los estudiantes han hablado, han alzado la voz, se han hecho reuniones, en sesiones se han planteado, pero el problema es que no acceden. Ellos siempre ganan con mayoría de votos, comprando los votos de toda la gente que están ahí en el Consejo Universitario. Las elecciones estudiantiles y de autoridades en las universidades caribeñas no gozan de transparencia. Se ha heredado modelos hegemónicos y de concentración de poder, comenta Jesús Salgado. En el caso de Huracán, los procesos de elección desde rectoría es caótico y desde el movimiento estudiantil también. Necesitamos un movimiento de recuperación de la Universidad Huracán porque se han trasladado modelos inquisitivos de autoridad fuerte que ha debilitado la institución, la democracia, la participación ciudadana y que el movimiento universitario de estudiantes jamás ha estado tan terrible y tan mal como ahora y que se necesita depurar esas organizaciones. Han habido procesos de elección en ambas universidades de los estudiantes y han sido todos cuestionados. Se cumplió el periodo de la junta directiva anterior, pasó un año y no pasa nada. Académicos y algunos estudiantes afines al gobierno son cómplices, razona Carla Zavala. Nosotros hicimos una investigación, pudimos comprobar que la rectora estaba financiando los procesos de todo, pues el montaje, la conspiración. La rectora suspendió, pues expulsó a 19 estudiantes, principales estudiantes que estaban dirigiendo el proceso. Luego nosotros como gremio estudiantil hicimos una demanda, un recurso de amparo. La Corte falló a favor de nosotros, pero la rectora no quiso reconocer. La rectora de Huracán financió grupos de choque, denuncia Zavala. Y luego la rectora empezó a financiar grupos de choque dentro de la universidad. Pues se alió más que todo con los estudiantes de medicina, con los que estaban pues internados, chantajeando, pero como nosotros éramos mayoría, pues ella nunca pudo controlar el movimiento. Llegamos a parar en el CNU para negociar la integración de los estudiantes expulsados porque eran buenos estudiantes. La lucha por la autonomía regional y universitaria sigue siendo un sueño a cumplir. Debe continuar alzándose la voz. Nos juntamos por una necesidad de ser más fuertes ante un Estado que nos reprime, que nos asesina y que tiene todo el poder de las armas. De la alcaldía de Estelí salen los balazos para Franco y los balazos de Orlando. Orlando era un compañero de mi generación. Yo ya no quiero ver ni un muerto más. Esta lucha nos está costando sangre. A la libertad por la universidad. Serie radiofónica sobre la participación de jóvenes universitarios en las luchas sociales colectivas y sus reivindicaciones. Producción
Wilmer Madrigal, Luis López y Silvio Sirias. Edición Patricia Orozco. Locución Stephanie Flores y Wilmer Madrigal. Montaje y musicalización Luis López. Músicas, arreglo y composición Nelson Mesa. Una producción de Onda Local. Escucharon el 5º capítulo de la serie La Libertad por la Universidad, dedicada a la costa caribe y la autonomía. Karime, en estos últimos minutos de Onda Local quisiera que nos contaran cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen al Ministerio de Salud enfocada en la ejecución de este programa Amor para los Más Chiquitos. Bueno, para empezar, precisamente una de las cosas de las que veníamos hablando durante todo el programa es la falta de acceso a la información. Entonces, lo primero sería pues exhortar al MINSA a que cumpla con la ley 261, porque pues pudimos ver que hay varios artículos ahí que están siendo incumplidos, ¿verdad? Y parte de este cumplimiento no solo es difundir la información, sino que ésta sea de una manera clara, entendible, amigable, ¿verdad? Para la ciudadanía en general, ¿verdad? No solo la información en sí, sino el cómo transmitirla. También hicimos como recomendación hacer una evaluación de las implicaciones de este nuevo modelo de salud, que es el MOSAF, por cuanto a lo que yo te mencionaba, que digamos, no solo las implicaciones económicas que tiene para el personal de salud o las implicaciones que tiene de una sobrecarga de trabajo, porque incluso hubo una enfermera que me contó de un caso particular que le tocó buscar a un paciente X que estuvo pues por los barrios buscando la dirección porque no era la correcta, y entonces imagínate vos, o sea, esa es una carga extra de trabajo para ellos. Y en ese sentido también revisar el modelo, porque por ejemplo ahorita que estamos con el dengue, se necesita recurso humano extra en los hospitales que están saturados, y entonces este personal, por ejemplo del puesto de salud o los centros de salud, de ahí vienen y lo llevan a los hospitales. ¿Y qué pasa? Entonces que hay momentos en donde si en un puesto de salud habían 3 médicos, hay 2. Y si hay una jornada que hay que ir a X sitio, un mercado tal, se quedó 1. Y entonces tenés ahí, imagínate que población que le toca pues esperar horas y horas a ser atendido. Y imagínate ahorita que no solo es el dengue, sino también que estamos con mucha gripe, mucho virus que está afectando bastante a la población en general. Así que sería muy bueno revisar realmente las implicaciones que está teniendo, los costos, ¿verdad?, de la implementación de este programa, a ver si realmente es el más idóneo para atender a la población. Siempre, bueno, hablando de estudios, ¿verdad?, es necesario, te digo, determinar, porque yo te mencionaba adelante, pues no sé si lo de la Contraloría es porque no entregan o es porque hay poca gente y entonces las resoluciones salen hasta con un año, no sé si decirte retraso, o que se toman un año al menos desde que reciben el informe de auditoría, y entonces pues hacer igual ahí un estudio que identifique qué es lo que está pasando adentro, que no está realmente siendo tan eficaz, ¿verdad? O están en su labor, ¿verdad?, de estar ahí monitoreando, de su función de control. También, bueno, te mencionaba anteriormente de que existen asambleas, ¿verdad? Existen una cierta participación de la población, pero eso está vinculado a una pertenencia al partido político de que está ahorita en el gobierno. Y realmente si estamos hablando de una verdadera participación ciudadana, pues debería ser abierto a todas las personas, ¿verdad? A todos, digamos, porque en líderes barriales pues hay históricamente pues no necesariamente tienen que pertenecer al partido que está en el gobierno. Entonces tener esa apertura para que realmente haya una realmente participación ciudadana en lo que es la vigilancia comunitaria, en lo que es la gestión sanitaria, ¿verdad? Y también lo que es el monitoreo y la evaluación. Y así como estoy hablando de mayor apertura a la población, mayor apertura también en estas asambleas sobre los aspectos a ser tratados,
¿verdad? No solo es que medir las costillas al personal, sino también la rendición de cuentas. Muchas gracias, Karime Ulloa, por compartir ampliamente los resultados de este estudio a la ciudadanía. Muchas gracias por estar pendiente de las redes de Onda Local. Recuerden que pueden descargar la edición en www.ondalocal.com.ni. Muchas gracias a Radio Voz, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil, a Radio Camuapa y Radio Veritas que se conectaron a la edición de Onda Local. Nos vemos el próximo viernes.